Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Cari, voy a la última clase, a la última conferencia. Muy bien, voy a permitir tomarme la captura para lo de la asistencia, es muy importante. Okay. Vamos a iniciar. El tema que se va a abordar el día de hoy es la unidad 3. Como les mencionaba, es la última videoconferencia para cerrar este curso y lo que vamos a realizar el día de hoy, vamos a ver la estructura, el formato y bien cuál es la utilidad y para qué es funcional un proyecto del arte, ¿de acuerdo? Vamos a dar plazo, unos 3 minutitos para arrancar con lo que es el tema, ¿les parece? Muy bien, y por lo tanto nosotros aprovechamos en los que se conectan los demás compañeros, sobre todo para ver si hay alguna duda o cómo les fue con las tareas. Ya estuve mirando los personajes y están increíbles, están muy buenos, de verdad, hay personas que me decían, maestra, es que me da pena, o maestra, no se vaya a reír, y tienen, y muy curioso, y generalmente es una de las habilidades que debe de tener o que debemos de desarrollar como docentes es el histrionismo, y créanme que hay personas y la mayoría de ustedes poseen esas habilidades y yo creo que es un punto a favor, ¿no? Entonces, me agradó mucho la dinámica, no sé cómo les pareció a ustedes, cómo les fue, qué conflicto tuvieron, cómo le hicieron para sacar adelante la tarea y sobre todo con la cuestión de aprovechar lo que ya teníamos en casa, ¿no? Que era una de las dinámicas que se tenían que realizar. ¿Cómo les fue? ¿Alguien que quiera aprovechar el momento? No, hombre, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Fue todo un show. Yo hice pues como una botarga de cartón, hice como una piñata y pues puse cortinas atrás, andaba clavando clavos y todo para poder montar mi escenario. Pero sí, antes de empezar se le caían las manitas que les había puesto, ya ando pegándoselas otra vez, fue un show, maestra. Sí. Bienvenida a la docencia y al arte. Sí, pero el resultado es Yo muy no sé bueno. las cámaras, maestra, yo puedo hacer lo que usted quiera y eso, pero grabar y estar ahí mirando una cámara no es lo mío. Produce ciertos nervios, ¿verdad? El hecho que nos estén grabando produce ciertos nervios, sin embargo, lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de la revisión, ¿no? No he terminado de revisar, no se preocupe quien todavía no aparece su calificación. ¿Alguien más que quiera participar para empezar con el tema? Pues a mí, como dice mi compañera, la verdad fue una actividad que me gustó mucho y la cual pues la pude compartir con mi familia porque pues los tuve que involucrar a ellos porque pues no me podía grabar yo sola. Entonces en ese sentido mi esposo me ayudó a grabar y que armar todo la escena. Mi hijo también pues participó en cierta manera. Entonces para mí fue más que una actividad para su materia, fue también una actividad ahora que estamos en estos tiempos en casa para relajarnos, para reírnos un poco. A mis niños les encantó. En mi caso yo me vestí fue de Cristóbal Colón, hice una mini obra de teatro, por así decirlo, del descubrimiento de América y tuve que montar parte de mi casa. Afortunadamente tenía cañón, computadora, bocina, entonces pues hice el escenario atrás en una pared y en cuanto a eso pues no tuve que armarlo como Yesenia, porque yo pues tenía un proyector y hice todo el escenario de atrás y yo adelante, pero sí pues acomodar las cosas y todo eso. Y la verdad pues fue una actividad muy bonita y satisfactoria. Sí, hay que recordar que estas actividades artísticas, lúdicas y más cuando involucramos a nuestros propios familiares, pues siempre van a ser un pretexto de convivencia, ¿no? Entonces ahorita es lo que, pese a la contingencia, es lo que se recomienda, ¿no? Aminorar un poquito lo que es mediante la actividad lúdica, mediante la actividad artística, mediante la actividad deportiva, cualquier actividad que genere menos estrés en nosotros como adultos y también que se vea reflejado en los niños, ¿no? Y finalmente ahorita el arte es una de de las actividades que más nos relajan, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto a favor y el hecho que lo hayan disfrutado con sus familias, pues apoya más en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Alguien más que quiera participar o ya nos vamos de lleno con el tema? Muy bien.
Bueno, entonces vamos a dar inicio con lo que es la tercera unidad. Voy a empezar por compartir, como es costumbre, unas diapositivas donde vamos a ver ciertas ventajas, desventajas, cómo elaboro un proyecto artístico, qué es un proyecto del arte, cómo me va a funcionar, cómo lo voy a elaborar, y de ahí nos vamos a pasar a una guía donde nos va a decir paso por paso qué es lo que tenemos que elaborar, cómo le tenemos que hacer, qué aspectos hay que tratar para nosotros poder entregarle a esa persona que está interesados a lo mejor en darnos financiamiento, en darnos de pronto cualquier tipo de apoyo, o incluso presentárselo a la directora de nuestro plantel, al comisario ejidal, al ayuntamiento, a cualquier asociación civil que nos pueda apoyar, porque nosotros estamos interesados en entregar un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abordar esos temas. Miramos lo que son las ventajas, desventajas, en que nos apoya, vemos la guía y vamos a ver un breve ejemplo para posteriormente brindarles las actividades que se van a realizar en esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar por esto. Muy bien. Muy bien, todos lo logran visualizar, ¿verdad? Y vamos a hablar lo que corresponde a la unidad 3, que son los proyectos integradores del arte. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia, si alguien tiene alguna experiencia o alguien tiene una idea de lo que se trata, claro, las aportaciones siempre son bienvenidas y sobre todo hacen esto más ameno y nos permite interactuar, ¿no? El hecho de aprender la metodología, los pasos a seguir, un poquito de teoría, y lo contrastamos con casos, ejemplos que vivimos en nuestras propias realidades o en nuestros propios contextos, pues obviamente apoya a lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, cualquier dato que queramos dar siempre es importante y siempre es bienvenido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con lo que son los proyectos integrados del arte. Muy bien. Lo primero, ¿qué consideramos o qué creemos que es un proyecto integrado del arte? ¿Qué idea tenemos al respecto? ¿Hemos elaborado alguno? ¿Hemos participado en alguno? ¿Hemos leído? ¿Hemos escuchado algo referente al tema? Me imagino yo, maestra, que es ¿cómo le diré? Un proyecto lo vamos a hacer a pequeña escala, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a imaginarlo, lo vamos a elaborar y va a ser algo que se pueda poner en marcha, algo que se pueda llevar a cabo. Exacto, muy bien, excelente. Yo creo que dio la clave, ¿no? Aquellas intenciones que nosotros tenemos en querer poner a ejecutar para que esto se lleve a cabo y se pueda realizar. Puede ser desde pequeña escala, como lo menciona la compañera, o bien a una magnitud tremenda, ¿no? Pero vamos por pasos, por pasos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que nos quiera apoyar, compañeros? Pues aportando lo que dice la compañera, también es un proyecto, es un plan de acciones a realizar, como dice, y en este caso es proyectos integradores de arte, pues son actividades artísticas o lo que viene siendo el arte. Entonces son actividades o planes que se van a realizar en un determinado tiempo, por eso se llama proyecto, porque pues tiene que integrar varios elementos, por ejemplo, objetivo general, específico, justificación, acciones, materiales y todo lo que de alguna manera conocemos lo que es un proyecto. Exacto, muy bien. Debe de tener hay que entender que para que esto sea un proyecto es porque va a llevar una secuencia, una metodología, que ahorita la vamos a explicar. Hay diferentes metodologías, hay diferentes secuencias, pero de una u otra manera los autores coinciden. Puede decir que a veces los encontramos con un nombre, a veces un autor se refiere con otro significado, con otro nombre, pero finalmente la metodología son los pasos que nosotros vamos a seguir o que debemos de continuar para que esto se lleve a cabo y sea funcional y sobre todo que tenga una evaluación constante y sobre todo que tenga aquello que nos aporte y que podamos lograr los objetivos. Por eso finalmente es un proyecto, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, así, a grandes rasgos, más allá de si es artístico o no es artístico, porque hay todo tipo de proyectos, ¿qué es un proyecto? Finalmente es cuando existe un interés de ejecutar acciones. Lo primero que yo debo de saber es qué quiero hacer, qué intenciones tengo, para qué me va a servir. De pronto tenemos que tomar en cuenta
para su estructura lo necesario para realizar. Ocupo sillas, ocupo mesas, ocupo bebidas, ocupo agua, ocupo bocina, ocupo pinturas, ocupo cartulina, qué es lo que yo necesito para llevar esto a cabo. Y por último, tenemos que anotar, y siempre es muy importante, cuál es la finalidad. ¿Cómo yo voy a justificarle a lo mejor a la directora, a los padres de familia, a la comunidad, al Instituto de Artes, a un proveedor o a lo mejor a alguien que quiera patrocinar mi proyecto y me quiera financiar económicamente hablando, o a un artista que me quiera apoyar de pronto? Entonces, es la manera en que yo tengo que justificar cómo lo voy a hacer y cuál es el propósito que yo tengo. Si a lo mejor es disminuir la violencia, si de pronto es aprender referente a un hecho histórico, conocer a algún artista famoso, etcétera, ¿no? Entonces ya depende del proyecto y sobre todo de la finalidad que nosotros tengamos para poderlo dirigir a saber hacia dónde lo dirigimos, ¿de acuerdo? Y pues ya hablando de lo que es un proyecto artístico, como mencionaba la compañera, finalmente es un proyecto donde integramos cualquier tipo de arte. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las características de trabajar por proyecto? ¿En qué me va a apoyar a mí o qué necesito saber? ¿Qué tengo que realizar para que esto sea funcional? ¿Qué características debe de tener mi trabajo para poder yo presentárselo a una autoridad o a mis alumnos, a los padres de familia, para que esto pueda tomarse como un proyecto artístico, ¿no? Lo primero, me permite vincular la escuela con la vida cotidiana. Desde el momento en que yo le digo, directora, yo estoy interesada en el homenaje a hacer este proyecto. Me interesa mucho, durante la semana vamos a trabajar y el lunes vamos a presentar a lo mejor una galería de artes de todos los trabajitos que nos realizaron los niños. Entonces, y me interesa invitar a los padres de familia. Entonces, en el momento que yo realizo un proyecto escolar basado en arte, estoy vinculando tanto a lo que es mamá, papá, la escuela, la comunidad y los demás integrantes, ¿no? Incluso de pronto nos llega hasta la abuelita, nos llega la vecina, y más cuando son proyectos que se realizan a puertas abiertas, ¿no? Que de pronto lo hacemos a lo mejor en un teatro, lo hacemos en la plazuela de nuestra ciudad, en la cancha a lo mejor del lugar donde vivimos, en el caso de las comunidades rurales. Entonces, siempre un proyecto debe generar, vincular la familia, la comunidad y la escuela, y sobre todo pues que los niños se permitan sentir en un ambiente de confianza y que vean que no está tan alejado el arte con el contexto, porque a veces es algo muy interesante. A veces se siente o se piensa o existen ciertos tabús que el arte es solamente de acceso para ciertas clases, o de pronto nos limitamos por saber a lo mejor de artistas, de conocer ciertas obras. Sin embargo, el arte es desde la persona que es artesana y produce algo, o desde la persona que le gusta la fotografía. Entonces, a veces lo tenemos como existe ese pequeño prejuicio. Sin embargo, nosotros como docentes ahí tenemos una habilidad tremenda de poder, vaya, hacerle ver al niño y enseñar, y de una u otra forma que éste aprenda que el arte es crear y que lo puede acompañar el resto de su vida, y que finalmente el arte dota de muchas habilidades para resolver las situaciones. Por ejemplo, no me dejarán mentir, ustedes esta semana a lo mejor vivieron en la tremenda desesperación de cómo le voy a hacer, qué material tengo, pero de una u otra manera resolvieron con lo que tenían en casa. A lo mejor alguien dijo, bueno, sí voy a adquirir ciertos materiales, pero hay quien no, que de pronto tuvo que resolver con lo que tenemos, y finalmente eso ayuda también a nuestros niños. No, el maestro no es el único que resuelve, el niño busca los materiales acompañado con mamá y con papá. ¿Qué pasa cuando de pronto le pedimos a la mamá, no, mamá, ocupamos, o al papá, ocupamos que nos apoye con la elaboración de cierto disfraz? Híjole, dice la mamá, es que andamos bien escasos de dinero, maestra, con lo que tenga en casa fabrique algo. Y empieza la mamá, y ahorita el acceso a la tecnología, de pronto los tutoriales. ¿Quién no recurrió, por ejemplo, ahora con las tareas a los tutoriales, de pronto, híjole, no sé cómo le hago o no sé hacerlo, pero lo voy a ver y voy a ver de qué manera resuelvo? O hay quien simplemente usa la creatividad, ya como puede, hace su propio método, ¿no? Segundo, motiva a los alumnos y al docente. Siendo sinceros, ¿a quién no le gustaba el festival de
primavera, el desfile, de pronto sabías que mamá y papá venían a ver lo que tú habías elaborado. Eso era finalmente motivación. A veces el niño el festival lo confunde con fiesta, porque es algo que se goza, es algo que se disfruta a estar simplemente a lo mejor en el aula, a lo mejor sí jugando, pero es algo que saca de las actividades diarias y él por supuesto que lo motiva. Igual de forma entre los mismos docentes, oye, es que tú eres muy buena para hablar, la maestra de primero A, la maestra de segundo A, dile que venga, que nos ayude para que dirija todo. Entonces, generalmente esto crea mucha empatía y sobre todo desarrolla nuevas relaciones, ¿por qué no decirlo? Tercero, hace reflexionar acerca del por qué y para qué el aprendizaje. Todo proyecto debe de tener un por qué y un para qué. No es porque a mí se me ocurrió. Bueno, es que si estamos viendo a lo mejor el descubrimiento de América, pues qué mejor manera de interpretarlo mediante una obra o mediante alguna actividad, mediante alguna pintura, etcétera, ¿no? Entonces, toda actividad que nosotros realizamos tiene que tener un objetivo y una justificación, que ese es el por qué y el para qué. ¿Sale? No es algo que a mí se me ocurrió porque ya no sabía qué hacer con los niños, pero obviamente es muy importante entender que debe tener un objetivo y una justificación de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cuarto, desarrolla un fuerte sentido de pertenencia y control sobre su aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño finalmente, el arte es un espacio autónomo, donde el niño va a tener la capacidad de crear, de realizar, de construir nuevas cosas, de generar sus propios materiales, de conseguirlos, de interactuar con el compañero, que si le presta el color azul, que si le presta el color naranja, él va a decidir cuándo puede ser un problema o cuándo puede ser un inconveniente, cuando de pronto damos las instrucciones muy marcadas. Es que no lo puedes pintar de ese color. Ay, no, es que ¿dónde se te ha ocurrido que de pronto miramos un mar rojo? Es que va azul. Entonces debemos de considerar hasta ciertas partes o hasta cierto momento la libertad del niño. Hay que entender que su realidad es muy diferente a la nuestra y que su imaginación es muy diferente a la nuestra. Entonces, de pronto, entre más avanzamos y el proceso de la adultez llega, pues obviamente hay más limitaciones para nosotras. Entonces, ellos ahorita están en una edad donde la creatividad y la imaginación están al orden del día. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con ello porque puede llegar a ser incluso hasta frustrante para ellos y generar un rechazo a cualquier actividad artística que en un futuro tenga que presentar. ¿De acuerdo? Ahora, hace el proceso de aprendizaje una enseñanza grata, rica y placentera, que es lo que comentábamos ahorita. Vuelve algo más divertido, el niño está aprendiendo y ni siquiera está sintiendo el contenido pesado, e incluso ahí está comprobado que mediante estas actividades el niño tiende a recordar con más facilidad. ¿Por qué? Porque finalmente tiene una historia, tiene una experiencia que tuvo referente al tema. A que si yo le digo, oiga mamá, ayúdeme a leerle por favor este papelito al niño porque el lunes se los voy a preguntar o va a venir el examen. A que el niño recuerde a lo mejor la experiencia donde miró a la maestra disfrazada de Cristóbal Colón y escenificó todo y de pronto, obviamente cuando hay una experiencia se lleva un aprendizaje mucho más significativo a simplemente a que mamá le cuente o a que mamá le lea ese pedacito de lectura, ¿no? Responde a las inteligencias múltiples de los alumnos, es decir, el arte nos da a diferentes formas. Cada niño selecciona o cada niño sobre todo a veces nos sorprende mucho porque nosotros no conocíamos esa parte de él. De pronto no sé si quien ya tenga experiencia con niños o incluso vamos poniendo de ejemplo ahora con lo del personaje. Hay quien dijo, ay, yo no sabía hacer esto o pensé que no lo iba a lograr. Ay, me salió mucho mejor de lo que esperaba. Entonces vamos desarrollando o más bien vamos identificando qué es lo que a mí, la habilidad que yo tengo o por dónde. Hay niños que de pronto a lo mejor para las matemáticas y tú lo tienes en ese concepto, no, es que tengo que quedarme con él en el recreo, ayudarle, o mamá, hay que reforzar, pero de pronto lo pusiste a lo mejor a realizar un dibujo, una pintura, a cantar, a bailar, y son niños que finalmente tienen otro tipo de habilidades y hay que reconocerlas y hay que continuar desarrollándolas, ¿sale? Promueve el desarrollo de la creatividad en todos los que participan en el proyecto. Volvemos a lo que habíamos mencionado ahorita.
este proyecto, cuando incluimos alumnos, es muy importante tomarles en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo como adulto, o yo como docente, o yo como autoridad, decido todo lo que se va a realizar sin consultar a los niños, sin consultar a los papás, pues obviamente se va a entender como algo de una forma vertical, es decir, es una orden de una autoridad que va bajando poco a poco, y es a lo que normalmente estamos acostumbrados en el antiguo sistema. Sin embargo, ahora que nos dicen al momento de hacer una planeación o de elaborar un proyecto, toma en cuenta a los niños cómo son, cuáles son sus características, dónde viven, con qué cuentan, qué necesitan hacer, qué necesitan saber. De igual forma, si vas a involucrar papá, mamá trabaja en la mañana, va a poder venir. Papá trabaja esta tarde, va a poder venir. Entonces, todo eso tenemos que nosotros contemplar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Chicos? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos para elaborar este proyecto? Lo primero, el diseño. Híjole, aquí viene la mayoría del dolor de cabeza. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Cuál es la intención que yo tengo? Entonces, lo primero es sentarnos y las lluvias de ideas que vayan aterrizando. Para mí ha sido muy funcional escribirlas. Ya que de pronto las veo plasmadas así como que, a ver, necesito resolver esto, hacer esto, enseñar esto, practicar esto, y esas son las necesidades de mis niños o esas son las necesidades de los alumnos o los padres de familia con los cuales voy a trabajar. Segundo, la metodología es muy importante. ¿Cuáles son los pasos que yo voy a tener que seguir para que esto se aterrice, para que esto sea funcional o bien para que esto cumpla con el objetivo que yo necesito justificar? ¿De acuerdo? Tercera, motivación. Los niños están dispuestos a apoyarme, los papás van a participar, entonces tengo que ir de una u otra forma semanas antes, desde que yo tengo las intenciones de hacer algo. Por ahí coloquialmente dicen, no sé si han escuchado la frase que dicen preparar el terreno. Dicen por ahí así como que vamos diciéndole, mamá, es que ya viene, ya casi se acerca la primavera, mamá, ya de pronto va a florecer, ay, es que ya vamos a ir ocupando ahorrar para los disfraces, o vamos a ocupar de su tiempo en las tardes para ir elaborando artesanalmente un disfraz, ¿no? Entonces es como que ir de pronto, dar pequeñas situaciones o dar pequeñas indicaciones más bien que me van a ayudar a ir preparando a las personas que van a estar apoyándome en el proyecto. Por ejemplo, cuando se va a presentar una obra de teatro, con mucho tiempo atrás lo anuncian. No sé si les ha pasado que de pronto, o una película que se va a estrenar en el cine, ¿cuánto tiempo atrás lo vienen anunciando? Una serie, una exposición de cuadros, una exposición, perdón, de pinturas, una exposición, de canto, de actuación. Todo esto nos apoya, ¿no? Y es muy importante entenderlo, ¿no? La motivación, estarlo haciendo de forma frecuente desde mucho antes a que esto se vaya a ejecutar. Y ojo, en la motivación uno no debe de prometer lo que no se puede cumplir, porque uno, generamos desconfianza y segundo, prometer algo que no podemos cumplir, de pronto, sobre todo en los pequeños, genera cierta frustración. Por ejemplo, yo recuerdo un caso donde un docente le comentaba a los niños, si se portan bien, va a venir tal payaso a la hora de recreo a jugar con ustedes. Y pues nunca llegaba el payaso porque no había tal payaso. Entonces el niño obviamente se desilusionaba, se frustraba y perdía la confianza del docente del alumno. Entonces sí hay que tener cuidado con ello. Y el desarrollo, chicas, ¿en qué consiste el desarrollo? En el desarrollo del proyecto no es otra cosa que ir haciendo las pequeñas observaciones. Y esto viene junto con lo que es el registro. En el desarrollo vamos a ir dando todas las actividades que se van a realizar, tal hora, tal actividad de 8 a 8 y media. Segunda actividad de 8 y media a 9. Y se termina a las 9 y media. Entonces, de eso hablamos. El registro es las observaciones que vienen acompañadas con esta parte y que me va a permitir a mí posteriormente hacer una evaluación. Sobre todo es muy común en las primarias cuando se realizan este tipo de proyectos y en el preescolar también cuando se juntan las maestras al final. ¿Qué te pareció? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? O de pronto simplemente nosotros como docentes
elaboramos a lo mejor, como mencionaba la compañera, duramos horas haciendo lo de las cortinas, el teatro, el disfraz, y de pronto llegamos con toda la emoción, toda la planeación del mundo, híjole, no nos funcionó. O sí funcionó con ciertos niños, pero hay un niño que de pronto a lo mejor no le agradó o le dio miedo. Pasa mucho que de pronto sacamos el títere y el niño empieza a llorar. Entonces tenemos que tener como plan B, plan C, hasta el plan Z, ¿no? Entonces, para ver qué alternativas podemos tener. Y sobre todo el registro, si yo registro al momento de sacar el títere, el niño lloró porque tiene miedo a tal personaje, o le pareció inquieto, o de pronto se levantó y nos quitó el títere, o no se pudo quedar sentado a contemplar el títere porque estaba muy emocionado y quería agarrarlo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que evaluar para la siguiente ocasión que nosotros lo vayamos a hacer, sea mucho más ameno, y sobre todo contemplar lo que no podemos volver a repetir, ¿sale, vale? Entonces, prácticamente para eso es funcional. Para esto es lo que mínimamente necesitamos, así a grandes rasgos. Hasta aquí, ¿alguna duda con ello o algo que queramos compartir al respecto? ¿Les escucho? No, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente. Muy bien, vamos a... Estoy viendo quiénes están. Muy bien. Okay. Vamos a la siguiente, que son las ventajas de trabajar. ¿En qué me va a apoyar a mí? ¿Cómo me va a funcionar como docente de preescolar, como agente comunitario, como promotor cultural? ¿Cómo va a ser funcional para mí? ¿O qué ventajas va a tener trabajar en un proyecto de arte y no hacerlo como tradicionalmente lo hacemos en el aula, ¿no? Primero, nos ayuda en el desarrollo, de motivación. El niño viene contento a la escuela, el niño se nos va contento, el niño tiene el gusto de volver a ver al maestro. Algo que a mí me parecía muy interesante, quien ha trabajado en preescolar o que tiene experiencia a lo mejor llevando a sus hijos al preescolar, no me dejarán mentir, pero todos los lunes es un llanto de los niños. O sea, es un llanto de que pasó a lo mejor viernes, sábado y domingo estuvo con mamá el niño, se acostumbró esos 2 días y llega el lunes a entregar al niño a la escuela a las 9 de la mañana y es un llanto hasta las 9:30, hasta que logran meter al niño al aula, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión llegué a un preescolar, iba a trabajar en ese día, y estaba un maestro en la puerta con un títere y me llamaba mucho la atención. Entonces, era un plan muy elaborado por parte de los docentes y un maestro muy joven, muy activo. Y él en la puerta estaba con un títere, pasaban y recibía al niño, y luego en la cancha lo estaba esperando una maestra vestida con un sombrero de mago. Entonces el niño literal venía en la esquina y en cuanto miraba el títere, el niño corría al kinder y le decía adiós a mamá. Entonces me llamaba mucho la atención, y cuando platico yo con este maestro, le digo, oiga, qué padre la técnica, nunca se me hubiese ocurrido. O sea, sí sé que el entretenimiento y este tipo de actividades pues apoya a la intención y la motivación del niño. Pero me dice, es que imagínate qué complicado que el niño pase sábado y domingo con mamá y el lunes tiene que regresar a la escuela. Dice, es como cuando tú sales del trabajo el viernes, sábado y domingo te quedas en casa y el lunes dices, ay, no quiero ir a trabajar. El niño le pasa igual. Dice, ¿quién no llora los lunes en la mañana con el despertador? Me dice, ahora imagínate, en un niño le cuesta más trabajo entender, pero si yo le muestro algo desde que él llega, algo alternativo, algo que le llama la atención, algo con lo que él puede jugar y sabe que se la va a pasar bien, el niño va a aceptar quedarse de la mejor manera y va a tener la capacidad de decirle, mamá, nos vemos a la hora de la salida. Pero si mamá está ofreciendo, o la televisión, más bien la televisión está ofreciendo algo mucho mejor que lo que ofrezco en el kinder, lo que ofrezco en preescolar, por supuesto que el niño se va a querer quedar sentado, dice. Se va a querer quedar sentado en casa a gusto y no va a querer venir con gusto al kinder. Entonces me pareció una medida bastante buena, en el sentido que motivaba al niño el juego, la interacción con estos personajes, el quererse quedar y quedarse con gusto. ¿Alguien más ha visto alguna técnica similar o alguna actividad que hagan los maestros al momento de la llegada del niño?
es muy poco el personal docente que usa ciertas técnicas, ¿no? Generalmente, y se entiende porque también están saturados de trabajo y de pronto la maestra también viene y dice, ay, el lunes otra vez, y de pronto los encontramos en la puerta y según nos está maquillando, entonces, ¿qué tan motivador es ver al niño, cuando el niño llega a la puerta, ¿no? Que eso es bien importante, cuando le tiene que decir adiós a mamá. ¿Alguien tiene alguna experiencia? Yo sí, maestra, en el particular que estoy apoyando, haciendo el servicio por las mañanas, ponen la música. Ah, eso también sí me ha tocado. Y bailamos, cantamos y todo eso. Llevamos unos 20 minutos y ya después nos vamos a la tabla. Excelente. Y bueno, muy bien. Sí, me ha tocado que empiezan, hasta se van marchando y bailando al salón de clases, los niños bien contentos. Cuando la primera ocasión que me topé con eso, yo dije, wow, dije yo, o sea, ¿por qué no implementarlo en primaria? A lo mejor el niño de primaria va a ver quién lo haga con gusto, a lo mejor en la primaria baja, lo que es primero, segundo, tercero, pero ya cuarto, quinto y sexto va a ser así como que, ay, la maestra. Pero a mí me encanta ver a las maestras cuando se ponen en su papel y que realmente que se hacen el gusanito y ellas se hacen el conejo, interactúan. Y también a veces nos encontramos con la otra parte, ¿no? La resistencia que de pronto, ay, no, yo no lo quiero hacer, que lo hagan los niños. Ay, el niño es el que tiene que bailar, yo no. Entonces, finalmente el ejemplo es lo que motiva, ¿no? Segundo, chicas, el desarrollo de la autonomía. Cuando le damos la libertad a los niños de seleccionar su personaje, de hacer su disfraz, de elaborar la pintura que él quiera hacer, el dibujo que quiera representar, finalmente le estamos dando la libertad y eso pues obviamente apoya el desarrollo de la autonomía. La decisión desde tomar un color y saber de qué color va a pintar o va a colorear la casa que dibujó, desde ahí estamos hablando de un niño que tiene la capacidad de elegir, ¿no? De pronto nos vamos a encontrar con niños de que cada 2, 3 minutos, está bien maestra, le gusta maestra, sí de este color maestra, entonces ahí estamos hablando a lo mejor de niños un poquito más tímidos, que tienen miedo, que necesitan la aprobación constante o quien de pronto está recibiendo instrucciones. Nos vamos a encontrar de pronto con niños que no tienen la capacidad o de pronto no se sienten con la confianza suficiente de agarrar un color y él pintarlo del color que él quiera, porque no se le ha dado la elección a hacerlo, ¿no? Tercero, chicos, el desarrollo de la imaginación. Ya lo comentamos muchas veces, el desarrollo de la colaboración, el hecho de trabajar un proyecto, como este no se realiza con una sola persona, ocupamos de un apoyo, de muchas personas, desde otras maestras de otros salones, desde la directora, desde los padres de familia, desde el niño, desde pronto la abuelita a lo mejor que nos apoya a hacer el disfraz. Entonces estamos hablando de crear relaciones más sanas, ¿no? Basadas finalmente en un proyecto de arte. La autoestima de nuestros niños, el hecho que alguien les diga, ay, qué bonito, ay, te fue súper bien, wow. Entonces, el hecho de estar reforzando que lo está haciendo bien, que tú le das la confianza de que le va a salir muy bien, de pronto hay niños que dicen, se me olvidó, ayúdalo en ese momento. O sea, nada nos cuesta acercarnos a un ladito y ayudarle con el diálogo si es posible. Si el niño de pronto ya no quiere participar, sí hay que respetar eso, ¿no? No hay que obligar porque finalmente puede haber repercusiones psicológicas. Y creatividad e espontaneidad, ¿no? De pronto a lo mejor algo no venía en el guión, pero al niño se le salió tan natural y cuántas veces de pronto no hemos ido a una obra de teatro de niño y terminamos con una carcajada porque sabemos que es muy notorio que no está en el guión, pero dentro de su imaginación, dentro de la ocurrencia, fue algo funcional, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda, chicas? ¿Chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Usted, maestra, nos va a pasar los puntos que lleva el proyecto. Sí, son los que a continuación vamos a analizar. Muy bien. Sí, de hecho les voy a mandar también lo que es la guía. Les voy a mandar lo que es la guía. Es una guía muy básica, pero viene muy bien estructurada, viene muy bien específica. De hecho, ahorita vamos a ver ciertos ejemplos. Puede ser el proyecto que ustedes elijan. Puede ser algo, a lo mejor, algo que consideren dentro del salón de clases. Puede ser desde un festival, armar un festival de toda la escuela.
puede ser desde la elaboración de un homenaje o de un trabajo en la escuela, en el preescolar, o incluso un proyecto comunitario de teatro, lo que ustedes decidan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir lo que es la guía para revisarlas juntas. Juntas y juntos. A ver. Voy a ver por qué no la puedo ver. Aquí vamos a ver la guía. Aquí está. No la encontraba. Listo. ¿Ya la podemos visualizar? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, esta es una guía básica, la podemos encontrar en internet. De igual forma yo se las hago llegar al grupo de WhatsApp. Y para que ustedes la tomen en consideración, o si gustan ir haciendo sus anotaciones, o alguien dice, la maestra explicó muy rápido, o no hice una anotación, ahí la van a tener para revisar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar de forma breve. Y esta se llama la guía básica de la presentación de un proyecto artístico. ¿Cuál es la función de esta guía? Presentarla. Esto nos va a servir para presentar cuando nosotros queremos hacer un proyecto, cuando a lo mejor necesitamos un fondo económico, a lo mejor tenemos una idea muy buena, de pronto tenemos habilidades tremendas para hacer este tipo de cosas, pero a lo mejor no contamos con el recurso económico. Entonces, solicitar a alguna asociación, alguna fundación, a nuestro director, alguna autoridad a lo mejor del municipio, del estado, de cultura. Entonces, esto no es muy funcional, nos permite elaborar nuestro proyecto, pero también nos permite conocer cómo se lo debemos de presentar. Vaya, esto nos va a servir para vender nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Para que alguien esté interesado en invertir y en apoyarnos, ya sea moral, cívicamente o bien económicamente. ¿Cuál es el paso número 1? Vamos a ver. Primero, pues obviamente debe de conllevar una carátula o una presentación. Y lo primero que debemos de tener es el título del proyecto. Segundo, subtítulo, obviamente. Y en el segundo, debe llevar como cierta parte de la descripción de nuestro proyecto. Porque es importante ponerlo en esta parte, el contenido de la carátula, porque generalmente esas personas no tienen tiempo. No sé si les ha pasado que a lo mejor llegan con su directora y de que 5 minutos porque me tengo que ir a supervisión, o tengo que ir a tal salón, o tengo que resolver esto. Entonces, ese es como un breve resumen del proyecto. Entonces a lo mejor te dicen, no tengo tiempo, pero tiene a lo mejor 5 minutos para leer esa hoja, y lo cual le va a dar como una idea e interesarse de ello, y a lo mejor le dejas tú tu proyecto y en a lo mejor media hora, una hora, y después que regrese se va a dar el tiempo de leerlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se formula esto, chicas? El subtítulo no debe de ser mayor a 10 palabras, debe de ser súper breve, porque entre más largo, más extenso, nos cuesta más trabajo de relacionarnos con ello, ¿de acuerdo? Y sobre todo, debe intentar expresar el mismo contenido con la menor cantidad de palabras posibles. Aquí podemos observar un ejemplo, por eso les comentaba que esta guía es muy didáctica, porque trae incluso hasta ejemplos. El título se llama el proyecto Círculo Enfermo. El subtítulo habla de las conversaciones sobre la violencia. Entonces ya depende de nosotros qué tema es el que queremos abordar, cómo le podemos nombrar, y finalmente el título y el subtítulo me va a lograr que las personas se interesen en mi proyecto. Por eso es muy importante usar la creatividad en este sentido. Hay que poner el nombre del artista, quienes van a participar, el nombre del curador de la muestra. En el caso, por ejemplo, cuando se expone, hay exposición de pinturas, de fotografía, el curador es la persona que hila la historia, es quien nos acompaña en el transcurso, nos muestra la exposición de arte, ¿no? El nombre de la convocatoria. Un narrador, maestra. Es como sí, prácticamente, sí, es como un narrador, es quien nos da la bienvenida, nos explica. Esta persona pues obviamente debe de estar súper preparada, debe de conocer del tema, debe de saber la historia que representa la obra de arte que está en exposición, ¿no? El nombre de la convocatoria, en caso de que estamos entrando en una convocatoria,
la sala de exposición, por ejemplo, en el caso de ya abordarlo desde la parte de educación o desde la parte de nuestra escuela, ya por ejemplo la sala de exposición, ahí sería por ejemplo la cancha de la escuela, debajo de la techumbre, la plaza cívica, o a lo mejor puede ser en un teatro, y siempre es importante dar el nombre y la dirección exacta, la fecha en que se va a realizar, por ejemplo, si va a ser un lunes en el homenaje, o va a ser en la hora de salida, va a ser después de la junta de padres de familia, ya ahí ustedes van a seleccionar. Cuando ya estamos hablando de formas más elaboradas o ya un arte fuera de la docencia, y ahí se debe poner la inauguración, por ejemplo, qué día se va a abrir la galería, qué día se va a cerrar y ya no va a estar la exposición ahí, en qué horarios pueden venir a visitar esa exposición, ¿no? Y auspicios, apoyos y patrocinios, estamos hablando de las personas que a lo mejor nos están apoyando. Ya hablando a nivel docencia, de pronto a lo mejor si don Toñito, el señor de la papelería, de pronto nos regaló 5 pinturas o un par de cartulinas, hay que nombrarlos ahí que recibimos apoyo de tal persona, porque es importante también señalar que de quién recibimos apoyo, ¿sale? ¿Vale? El texto curatorial, pues eso se aborda desde la persona que nos va a apoyar, ¿no? En este caso, ya a nivel docente, sería, por ejemplo, que la maestra o la persona que nos va a apoyar, si vamos a solicitar, a lo mejor queremos traer a una persona, un titiritero de la ciudad o a un amigo que de pronto es cantante, sería muy bondadoso que nos apoyara con un pequeño texto como de presentación para tener como que el respaldo de alguien que ya se dedica a esto, y si no, con la maestra debe de poner sus intenciones, la justificación, el objetivo, y sobre todo es como darle una presentación al proyecto, ¿de acuerdo? Tercero, la fundamentación teórica del proyecto, es decir, qué técnicas vamos a usar, qué es lo que vamos a realizar, cómo se va a desarrollar, y sobre todo también hay que explicar cómo, desde una forma científica, cómo va a apoyar el desarrollo del niño, hablando en el caso de lo que es en la docencia, ¿no? Tal autor comenta que si el niño tiene la habilidad o desarrolla habilidades de interpretación cuando interactúa con colores, con pinturas o con el medio artístico, ¿sale? Es como buscar un fundamento para lo que estamos haciendo. O en este caso, por ejemplo, también qué técnica utilizamos, si fue de moldeamiento, técnica teatral, qué tipo de género de teatro, sería prácticamente también en eso que se aborda más adelante. Maestra, una disculpa. En la número 2 no me quedó muy claro. Es un texto de presentación. Pero, ¿de lo que va a ser todo el proyecto o cómo? Sí, es como dar la bienvenida. Es como dar la bienvenida de pronto, o bien si una persona externa nos va a apoyar, puede ser también su bibliografía o con cuál es la intención de pronto de la presentación. La presente exhibición se realiza, o el presente proyecto se realiza con la intención de interactuar o de generar una convivencia armónica entre padres y niños a través de las diferentes técnicas artísticas, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente como una breve presentación. Sí. Okay, Sería gracias. como, buenas tardes. A continuación nos vienen a mostrar fulano de tal, no sé, su obra o su... Eso sería como ya el momento de la práctica, como el diálogo. Aquí en este texto habla como fundamentar el trabajo que estamos haciendo. Sí le entiendo como usted me trata de decir, pero eso ya es en la práctica. Cuando llega el personaje que nos va a apoyar y da la bienvenida a los papás, de qué se trata, cuenta la historia, en qué consiste a lo mejor un cuadro, en qué consiste la obra de teatro, cuál es la intención, pero en el texto hay que redactarlo. Hay que redactarlo en qué consiste. ¿Sale? Maestra, buenas tardes. Haga cuenta como un tipo de introducción ¿Sí? del proyecto. Eso sería prácticamente, si lo trasladamos ya a la docencia, eso sería como una introducción. Sí, como una presentación. ¿Sí?
El número 3, ¿hay alguna duda con la fundamentación teórica? ¿No? Ok. Nos vamos a la parte 4. La parte 4, no se preocupen, no todos los datos van a venir en la actividad, ¿no? Ahorita les voy a especificar cuáles, porque hay unos que a lo mejor no se requieren tan explícitamente. Yo lo modifiqué para que a ustedes se les acomodara de la mejor manera. La 4 es la descripción resumida del proyecto. Ojo, resumida, no hay por qué poner todo el procedimiento porque también a veces puede pasar un plagio, si no lo tenemos registrado alguien se puede apropiar de él o alguien puede realizarlo sin nuestro consentimiento, ¿no? Entonces la descripción resumida del proyecto debe de ser, pues como la propia palabra lo dice, no muy extenso, pero tampoco debe de ser muy, muy breve que no deje hay que saber explicarlo, porque si de pronto es muy breve y no explicamos el cómo o qué es lo que vamos a hacer, pues obviamente esa persona va a generar duda y no nos va a aportar a lo mejor económicamente o un permiso que necesitemos. Es la presentación del proyecto y su construcción debería contemplar la siguiente estructura. Primero, contextualización, dónde, cuándo y el por qué, ¿no? La contextualización nos habla de finalmente de la realidad, de saber dónde va a ser, cuáles a lo mejor son las características de dónde lo vamos a presentar. Base conceptual, ángulo de análisis y el objetivo. Esto no es otra cosa que el por qué y el para qué. ¿Sale? El por qué y el para qué. De pronto a lo mejor nuestra justificación puede ser que a lo mejor vamos a hablar a lo mejor de la prevención del acoso escolar, creamos 2 personajes, creamos una historia, porque a lo mejor en el aula donde yo estoy impartiendo clases hay cierto acoso escolar o violencia escolar, ¿no? Entonces ese es el ángulo de análisis, finalmente cómo justificar lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mi objetivo es que a lo mejor mis alumnos identifiquen los grados de violencia, que identifiquen qué hacer, cuáles son las medidas de prevenir, cuál es de pronto a lo mejor el procedimiento que ellos tienen que seguir para no quedarse callados y que la violencia aumente. Entonces, ya cada quien de acuerdo al proyecto que quiere realizar van a hacer esos puntos, ¿sale? Y a continuación, pues viene lo que es la descripción del proceso creativo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué elementos adquirí? ¿Con qué conté? De pronto, ¿con quién me inspiré? A lo mejor mis personajes están inspirados en alguien de la comunidad, en alguien del propio salón de clases, etc. Elección de las técnicas. ¿Por qué elegí teatro en lugar de pintura? ¿Por qué elegí de pronto una ronda infantil en lugar de una obra de teatro? Entonces tengo que justificar eso porque para mí fue mejor una técnica que la otra. Y la obra, ¿qué quiere decir? Un breve resumen de lo que, o breve anexos, a lo mejor si es una obra, es una exposición de los trabajitos que realizaron los niños o de las pinturas que realizaron los niños, pues vamos a tomarle fotografías en forma breve como las evidencias. Son las evidencias de lo que usamos normalmente al momento de hacer los reportes. 5. ¿Alguna duda con este punto? Pero ahí en la obra maestra se supone que va a ser el proyecto, no vamos a poner fotos y esto como en el último punto. En el caso de la actividad no, porque pues es algo que va a quedar, no se va a aplicar todavía. Por ejemplo, en este caso de las fotografías, estamos hablando de cuando es una exposición de fotografía, una exposición de pintura, son artículos que ya están elaborados. O por ejemplo, si estamos hablando de una obra de teatro, ¿qué podemos hacer? A lo mejor tomar fotografías de un ensayo, tomar fotografías de la elaboración del vestuario, o de pronto a lo mejor las mamás vinieron a ayudarnos a realizar las falditas hawaianas y de pronto aquí se quedaron con nosotros una tarde. Es tomar evidencia y fotografías de todo el trabajo creativo que se realizó. ¿De acuerdo? Sí, sí lo entiendo, maestra, pero en nuestro caso no lo vamos a llevar a cabo, pues ese punto no lo pondríamos, porque de cuenta nada va a ser puro escrito, puro... Sí, exacto. La actividad como no se va a realizar, no lleva ese anexo. Ya si alguien me dice, maestra, es que yo busqué en internet y me encontré algo parecido, pues lo puede anexar como un ejemplo, no como una fotografía original. ¿Sale, vale? ¿Sí se entiende? Muy bien.
El punto 5 habla de la descripción de la obra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que ustedes parecido hicieron esta semana? Tenemos en cuenta dos aspectos de la obra. El primero, cómo se relaciona con el público. Por ejemplo, ¿qué interés hay del público hacia la obra? ¿Por qué considero yo que la iluminación, los textos, el audio, a lo mejor el guión va a tener palabras coloquiales a lo mejor de los papás, o de pronto va a contener cierta información o ciertos audios que me proporcionó la mamá, el papá, o la iluminación, el sonido, cualquier cosa que se relacione con el medio en el cual se va a desarrollar, ahí se puede anotar. ¿Cómo se relaciona con el espacio? Por ejemplo, si es maqueta o de pronto planimetrías o de pronto es por fotografía, va a ocupar mucho espacio, poco espacio, hay relación con el ambiente, no hay relación con el ambiente, pero ahorita les voy a explicar en las diapositivas, no se me preocupen, ¿sale? Ficha técnica de la muestra, por ejemplo, categoría, ¿es obra de teatro? ¿Es exposición de arte? ¿Es pintura? ¿Es dibujo? ¿Es instalación? Y se explica la técnica. Por ejemplo, aquí podemos observar que en la categoría tenemos instalación. Ejemplo, ensamble de figuras recortadas en madera, muebles, libros de artista, todo lo que necesitó esta persona para armar su instalación, para elaborar su instalación, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, ponemos obra de teatro. Técnica, el alumno aprendió el guión o elaboró el guión junto con el docente, chalala, y ahí vamos a expresar cómo lo elaboramos. Si fue, por ejemplo, utilizamos drama o el género que nosotros utilizamos, ¿de acuerdo? Excepciones, ejemplo, los lunes de cada semana, del 19 al 19, 30 horas, de 7 a 7 y media, sobre una de las paredes de la sala preparada con tales efectos. Se proyectará, es por ejemplo cuando damos como el plus. Por ejemplo, ¿qué pudiese hacer aquí? A lo mejor, antes de entrar a las clases, la maestra de primero A preparó un pequeño cuento de 10 minutos. Entonces son como que esos datos o esas sorpresas que nosotros podemos preparar. ¿De acuerdo? Y es avisar. Plan de realización. ¿Qué ocupamos? Requerimientos técnicos. ¿Qué vamos a necesitar? Aquí viene prácticamente el recurso que nosotros vamos a solicitar. Requerimientos técnicos. A lo mejor yo ocupo a alguien que me apoye a hacer, a lo mejor ocupamos una persona que nos apoyó haciendo los disfraz, a lo mejor hubo alguien que a lo mejor nos apoyó con un templete, a lo mejor hubo alguien que vino y nos instaló el sonido, las luces en caso de que sea ya un poquito algo más elaborados. Plan de montaje de la obra, por ejemplo, qué tanto voy a dibujar, qué tanto tiempo yo o qué tanto lugar destiné de la cancha, cuál es el recorrido que van a dar los papás, si es una obra de exposición, etcétera, ¿no? El plan de desarmado de la muestra, es cómo vamos a, el levantamiento que va a ser al final, cómo lo vamos a despedir, cómo nos vamos a organizar, etcétera. Ya esto en el plan de realización estamos hablando, que el que viene plasmado aquí, estamos hablando de algo muy profesional. Pero, por ejemplo, en nuestro proyecto, ya como docentes, vamos a elaborar como un pequeño cronograma de lo que se va a hacer. A las 8 de la mañana vamos a llegar una hora antes de lo que es la entrada, una hora antes vamos a montar, la maestra de cuarto, quinto o la maestra de primero, segundo de preescolar me van a apoyar a hacer esto. Un cronograma nos dice las actividades que vamos a hacer para que esto salga de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y plan de desarmado, por ejemplo, sería el profe de educación física nos va a ayudar a recoger las sillas, a desamarrar de pronto las cortinas, lo que hayamos utilizado, ¿no? Es como que el plan de lo cual tenemos que seguir para que las cosas funcionen. Y el presupuesto, aquí viene lo interesante. Y no se nos debe de olvidar. Si se trata de una convocatoria que va a financiar un proyecto, es decir, yo fui una empresa o yo entré a un concurso en una convocatoria y necesito a lo mejor esos 20, 30 mil pesos o incluso hasta más que se pueden ofrecer para realizar un festival de tal magnitud,
tengo que ser muy clara con todo lo que yo necesito para que ellos contemplen lo que se va a necesitar para que esto se lleve a cabo. Pero, por ejemplo, hablando ya a niveles de docencia, nosotros vamos con la directora y ¿qué nos dice la directora? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para hacer ese festival? Y ahí le pone uno, no, pues FOMI tal, cartulina tal, no, que la maestra tiene esto, ella me lo va a prestar. Todo eso tenemos que establecer, todo lo que nosotros vamos a necesitar, porque de pronto a lo mejor el director y la directora, si a lo mejor se nos olvidó que ocupábamos rentar mesas, rentar sillas, de pronto a lo mejor ya nos dicen, no, es que ya no tengo recurso, y ahí le vas a tener que poner de tu bolsa o buscar la manera porque tú me dijiste tanto y ahora resulta que ocupas más. Entonces, todo lo que vamos a necesitar debemos de contemplarlo, ¿de acuerdo? Todos los materiales. Y el 9 nos habla la búsqueda de apoyos económicos, es decir, a lo mejor el director no nos quiso dar nada o no, o a lo mejor dijo, no, pues es que no cuento, o la caja chica de pronto nada más tiene tal, bueno, vamos a elaborar una rifa con los papás, o vamos a buscar otras alternativas, vamos a usar los materiales que tenemos aquí, o vamos a usar materiales más económicos, es creatividad, ¿sale? El 10, plan de cartelería interna y externa, es decir, cómo lo voy a promocionar, cómo voy a hacerle la invitación a los papás, cómo de pronto le voy a hacer llegar el recadito, a lo mejor les hago un flyer o a lo mejor pongo una cartulina en la puerta de la escuela, ya buscaremos la manera. ¿Sale? Que esto viene acompañado con lo que es la promoción, o a lo mejor conozco a alguien de la radio y mi evento va a ser más grande, pues voy a ir a la radio, a ver si me dejan de pronto invitar a la población porque quiero que mucha gente vaya a ver el Festival de los Niños. O de pronto a lo mejor por vía WhatsApp o en la página oficial de la escuela, o que la directora nos apoye en el homenaje o realice una junta. Ya buscaremos la manera de promocionar lo que vamos a realizar. O el más clásico de todos, que mandamos un recadito en la libreta del niño para informarle a mamá o papá que ya cada quien va a usar su creatividad. Hay maestros que incluso hasta hacen como una pequeña invitación con materiales o el propio niño los realiza y se lo hacemos llegar a los papás por medio de los niños. Ya me estoy asustando, maestra. ¿A poco todo eso quiere que hagamos en el proyecto? No. Es lo que les comentaba ahorita. Yo lo reduje. Eso se los estoy explicando para que ustedes sepan cómo se realiza. En caso de que... perfecto. En caso ya me había asustado. No, eso les dije. Yo acuérdense que yo lo modifiqué de tal manera que no haya una afectación tampoco. Pues sabemos que se va a entregar un proyecto, pero no se va a aplicar, salvo que ustedes así lo quieran. Que esperemos en un futuro se aplique, ¿no? Pero de momento es nada más elaborar el proyecto. Y ahorita les voy a decir los puntos. Yo les estoy explicando esto porque todo esto es el proceso que se tiene que realizar, ya hablando para realizarlo, ¿no? Y ya vamos a terminar. El currículo breve, pues ahí vamos a poner, a lo mejor viene con nosotros el cuentacuentos, que viene desde tal estado, viene del extranjero. Bueno, vamos a ponerle ahí la emoción. Alguien dice, viene de tal país o viene de tal estado, y la gente se emociona, o hay como que cierto plus, uno dice, wow, entonces tenemos que ir. Entonces, poner como un currículo breve donde ha participado o qué ha hecho es algo que también se debe incluir. Y el currículo completo, ¿no? Y la documentación anexa. Pues que no quiero que duerma porque no voy a dormir en la noche. Que es lo último. Agárrate. Vamos a poner que esto es importante, por ejemplo, toda documentación que se estime importante y que contemple algo de lo que se describe el proyecto debe ser incluida en estos apartados: planos, textos, notas de prensa. Por ejemplo, si ya presentaste esa obra de teatro y fue un hit, o de pronto se te reconoció a nivel zona escolar, o el supervisor fue, o fue el periódico de tu ciudad, o salió en la prensa, o los propios papás generaron un movimiento en las redes sociales y es algo que a ti te da mucho orgullo, se puede anexar ahí, por ejemplo, notas periodísticas, spot, a lo mejor algo si salió en las noticias, cualquier artículo que a ti te apoye o cualquier documento que a ti te apoye que es de calidad tu proyecto y que a esa persona le conviene invertir en tu proyecto. ¿Sale? Es como la evidencia del trabajo que estás realizando. ¿De acuerdo?
Y ya para que no se me asusten, vamos a ver un pequeño proyecto. Esto se ve como muy grande, muy laborioso, sí lo es, lleva su proceso, pero cuando se va a aplicar en este momento o como la actividad final es elaborarlo nada más. No se puede aplicar, uno, porque está la contingencia de por medio, y dos, porque sí es mucho trabajo para una semana. Esto estamos hablando de trabajos de 6 meses, incluso de años, ¿no? Entonces, es nada Sí, más fue que justo lo que tengan. pensé, por eso le preguntaba. Dije, eso es mucho tiempo que se Esto va a necesita. ser planeación nada más. Y sí, ya que miré Ok. la cara, por eso les dije, no se preocupen, ahorita vamos. Sí lo consideramos. Bueno, vamos a ver un breve ejemplo de lo que se tiene que realizar. ¿De acuerdo? O más bien es un ejemplo que realizó es un pequeño proyecto. El hecho que sea proyecto no significa que sea, digo, que sea pequeño no significa que no tenga importancia. De hecho, es muy sencillo, pero está muy interesante. Es un pequeño proyecto que tienen aquí. Les voy a compartir. Está en el canal de YouTube. De igual manera, se los voy a compartir para que puedan verlo. Paciencia, paciencia. Okay. Vamos a ver si lo podemos compartir. Ok, vamos a compartir. Listo. Sí, parece mucha información. Bueno, de hecho sí lo es, pero es algo que se va haciendo paso a paso. No se me... Sí logramos verlo, ¿verdad? Creo que hay problemas con el internet. Ay, no es cierto. Según yo ya lo había cargado. Bueno, ¿qué nos percatamos de cómo fue la narración del video? ¿Cómo fue el procedimiento del video? ¿Pudimos observarlo? Sí, maestra, pero creo que eso es como una proyección de las evidencias o de lo que se realizó, pero
En nuestro caso creo que nada más era como, por así decirlo, sin aplicarlo, pues. Sí, es nada Entonces, más la redacción, la planeación. va a ser pura la redacción de cómo se va a hacer. Y lo que yo vi en la proyección fue más como las evidencias, más fue como decir qué es lo que hicieron en las evidencias, cosa que nosotros no lo vamos a poder aplicar. Sí, Pero el video que nosotros observamos ahorita, perdón compañera, no es lo que van a hacer de tarea, es un ejemplo de lo que es un proyecto basado en el arte. Por ejemplo, nos pudimos percatar que la maestra, su intención era que ellas conocieran al artista. El artista que ellos estaban observando se caracteriza por dibujar círculos o por plasmar círculos en sus obras de arte. Entonces, la maestra, de forma astuta, aprovecha esta artista para explicar también el tema del círculo a los niños. Entonces, qué mejor, ella retoma, les muestra la bibliografía del artista, la maestra se caracteriza también del artista, y les explica pues lo que fue su vida, lo que ella logró, y les empieza a proyectar ciertas obras de arte que ella realiza. Y después al niño les presta los materiales de tal manera que ellos puedan hacer su propia creación, pero basadas en el círculo también, si se pudieron percatar. Posteriormente, los niños, con apoyo de la maestra, realizan el montaje de la exposición y se pudieron dar cuenta, a lo último se invita a los papás para hacer como una exposición de lo que realizaron sus hijos y se ve donde los papás como que están escuchando las explicaciones que está dando la maestra y los niños. Entonces prácticamente esos son como el procedimiento, la intención del video era que miraran como el procedimiento que se tiene que realizar en la práctica de un proyecto artístico, que a lo mejor cuando lo diseñamos, o ahorita que yo les leía lo que era o les mostraba lo que era la guía para elaborar un proyecto, se miraba con muchísimo trabajo. Sin embargo, sí lo es cuando lo empezamos a plasmar o empezamos a diseñar, pero ya al momento de ya establecerlo como un acto o ya llevarlo a la práctica, pues esto suele ser mucho más ameno. Pero para que la maestra lograra ese objetivo tuvo que haber planeado muchas cosas, muchas situaciones, haber solicitado permisos, apoyo de los papás, cuestiones económicas, patrocinadores, o a lo mejor hablar con los papás que apoyaran con el material o con los directores o buscar el apoyo en otros maestros. Entonces tuvo un trabajo previo para que se lograra el objetivo que ella nos muestra, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿No? Ok. Por último, vamos a compartir lo que son la actividad siguiente, que creo que es lo interesante, para despejar las dudas, ¿verdad? Aquí vemos. La actividad 1 es la actividad, vaya, de desarrollo de la última unidad. Prácticamente es nuestro trabajo final, sí va a ser el más laborioso, pero tampoco vamos a extendernos a todos los puntos que mostré ahorita, ¿no? Trata de resumir y que sea como una breve tabla como la que tenían en la tarea pasada. Dice, los estudiantes diseñan un proyecto integrado al arte tomando en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué debe de contener su proyecto? Pues obviamente lo que es el título y el subtítulo, lo que ahorita miramos, debe de contener una breve descripción, el desarrollo de conceptos teóricos, por ejemplo, qué técnica utilizaron, por qué se decidieron por esa técnica. El programa debe de incluir el propósito. ¿Cuál es su propósito con lo que ustedes eligieron? ¿Qué actividades van a presentar? ¿Qué necesitan para que se pueda realizar? ¿Cuál va a ser su cronograma? ¿En qué día se va a presentar? ¿Cuántos días va a durar? ¿Si va a durar un día, una hora, media hora? Y las formas de evaluación y seguimiento. Es todo lo que se va a entregar. Por ejemplo, vamos a basarnos como en un ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, yo como docente, voy a realizar una obra de teatro basada en la prevención del acoso escolar, porque yo estoy mirando que en mi salón de clases hay ciertos grados de violencia entre los mismos niños. Entonces, ¿cuál sería mi tema? Voy a buscar un tema interesante, 1, 2, 3, cuidándonos juntos, 1, 2, 3, no sé, hay que buscar cualquier tema que se relacione y que sea interesante para los niños. 1, 2, 3, todos a salvo. 1, 2, 3, todos amigos. Buscar un tema interesante para ellos. El desarrollo de conceptos teóricos, por ejemplo, voy a hablar un poquito de qué es el acoso escolar, qué es el teatro, cómo lo puedo relacionar.
Mi programación que va a incluir, número 1, el propósito. La presente o la finalidad de la obra de teatro que se va a realizar en el grupo de primero A o en el grupo de los alumnos tiene como finalidad que el niño identifique cuando vive situación de violencia en el aula o de pronto cuál es la manera en que puede convivir sanamente. Ya depende de lo que mi obra de teatro quiera reflejar, ¿sale? ¿Qué actividades voy a hacer? Voy a hacer 3 actividades. El día lunes vamos a elegir personajes. El día martes, entre todos los alumnos, vamos a elaborar un guión. Y el día jueves, que después de haberlo ensayado, lo vamos a presentar y vamos a invitar a los papás. Son las 3 actividades que yo voy a realizar nada más. Se explican así brevemente. ¿Qué recursos voy a necesitar? A lo mejor vestuario, o a lo mejor lo van a presentar en el mismo salón, van a recrear alguna situación y van a ocupar su propio uniforme, o a lo mejor van a ocupar, de pronto alguna niña va a ser la maestra o va a ser la directora y de pronto va a ocupar una vestimenta especial o van a ocupar a lo mejor cartón para hacer una escenificación, lo que ustedes necesiten, o sillas de plástico para los papás, ustedes sabrán qué ocupan. Y calendarización, las 3 actividades que yo mencioné, nada más las voy a poner en un cronograma. ¿Y cómo voy a evaluar? Voy a hacer como una pequeña encuesta, el niño comprendió el mensaje, no lo comprendió, este niño identificó, el niño participó en la obra, los papás, ¿cuál fue su explicación? Esto es como una breve encuesta o una breve encuesta sería prácticamente, o bien finalmente como hacer un diario de campo, las observaciones para ver qué me funcionó y qué no me funcionó. Prácticamente eso sería. ¿Hay alguna duda? ¿Se les complica algo? ¿Se les hace muy laborioso? Maestra, buenas noches. Yo espero que suban la videoconferencia luego porque tengo problemas con el internet y ahorita como a las 7:50 me sacó y ya tuve que abrirlo aquí con el teléfono con los datos y pues tardé un ratito. Y la verdad me perdí. Sí. Bueno, voy a hablar con la maestra Clarisa. Yo creo que sí, generalmente la suben rápido. De hecho, la entrega es hasta el 27 de abril. Tenemos tiempo, pues es toda una semana. Es toda una semana. Normalmente yo les pedía que entregaran jueves. En esta ocasión, como yo entiendo que es más elaborado, se va a hacer hasta el 27 de abril. ¿Les parece? Es todo hasta el otro lunes, igual a las 3 de la tarde. ¿Cómo se va a presentar? Se van a hacer 2 formatos. Es uno en Word, es decir, vamos a tomar el documento y lo vamos a escribir todo, y el segundo es la misma información, solamente que lo vamos a hacer en formato en PowerPoint, ¿sale? ¿Por qué ocupo el formato en diapositivas? Porque necesito que ustedes lo presenten como si lo fuesen a vender, o como si fueran a pedir un presupuesto, o como si fueran a convencer a la directora o al director o a los padres de familia que ocupan ese proyecto en la escuela. ¿Sí? Van a hacer esas 2 actividades, lo que es la planeación y la segunda, que prácticamente es la misma información, nada más la van a trasladar en diapositivas y van a resumir y hacer el diseño de la diapositiva y es todo lo que se tiene que hacer. ¿Hay alguna duda, comentario, sugerencia? Maestra, sí. Programación que incluye, ahí no escucho muy bien. Aquí, la programación que incluya, el 3, vas a poner los siguientes puntos. Propósito, es que tiene viñeta lila. Sí, por eso me dije, no lo entendí yo. No. Sí, programación que incluya, sí, en la programación, qué bueno, porque no me había dado cuenta. Ahorita se lo borro y se los envío ya correcto. Lo que la programación incluye, lleva propósitos, qué actividades va a realizar, lo que va a necesitar para realizar, una breve calendarización y la forma de evaluación. Es todo eso. Maestra, otra cosita, va a decir que enfadosa. No, pero no, espacio para eso. En la plataforma y aparece como oculta todavía la actividad y además aparece más que una sola actividad que es la A. Ok, no aparece así la actividad porque yo la acabo de revisar, de hecho de ahí la tomé. Bueno, de hecho solamente es esa actividad, ¿no? En la unidad 3 es la actividad A, eso es lo que entendí. Es actividad A y actividad B. Yo la revisé antes de iniciar la clase.
Sí. Pero pues como le digo, ahorita no la chequé, pero ahí antes de iniciar la clase y aparecía como oculta y solo aparecía actividad A, pero no aparecía la información. Y B no Ah, aparecía. bueno, voy a checarlo entonces con Clarisa. Sí, yo también chequé, maestra, y así aparece como dice mi compañera Rocío. Voy a checar entonces con Clarisa porque si son 2 actividades. La segunda es evaluación para mí, no es para ustedes. Les platico si gustan de qué trata la segunda actividad. La segunda actividad, nada más yo voy a ocupar que me completen estas frases que viene aquí. Por ejemplo, durante el desarrollo del curso he aprendido y ustedes completan la frase que fue lo que aprendieron. Si les sorprendió algo, qué observaron, qué han descubierto. Por ejemplo, hay quienes me dicen, maestras, que yo no pensé que fuera a tener esta habilidad de poder actuar o poder hacer un personaje. Ahí se puede agregar. ¿Qué fue lo que les gustó? Si gustan agregar lo que no les gustó, es importante también saberlo. Y al final, nada más anexar para qué les va a servir esto en su profesión. Entonces, no sé por qué no aparece la actividad 2, igual lo voy a hablar con Clarisa, y yo les comento, mañana les resuelvo, ¿les parece? O sea Sí, que la maestra. actividad bien, 2 maestra. es nada más contestar esas preguntas. Sí, esas son frases y agregar para cómo les va a servir lo aprendido en la materia en su actividad profesional. Gracias. Maestra, disculpe, dice usted que en la actividad vamos a hacer, o sea, las diapositivas en PowerPoint, nada más. Y en Word. Mire, son 2 archivos. A lo mejor dicen, ¿cómo 2 formatos o qué complicado va a estar? Prácticamente llevan la misma información. Va a copiar y pegar lo que necesita usted en PowerPoint, pero en PowerPoint no es tan formal como en Word. En Word es como la redacción de lo que usted va a hacer. Y en PowerPoint ya hay que poner la imagen, color. Esta es como la idea de como si usted fuera a realizar una presentación para que alguien para asombrar a alguien con su proyecto y que él pueda acceder a lo mejor a brindarle financiamiento o el permiso o apoyarle en la actividad que usted necesita realizar. En PowerPoint, en pocas palabras, hacerlo atractivo el proyecto. Maestra, Cuando maestra, vamos a vender algo. maestra, ¿Cómo le Sí. pero lo vamos a malo es hacer? que cuando, a ver, ¿quién habla? Les escucho. Las dos hablamos al mismo tiempo, compañera. Lo único que es el problema, el inconveniente, bueno, yo creo que mis compañeras también se van a dar cuenta, es que no podemos subir 2 archivos en una misma actividad. Sí, ¿dónde le mandaríamos el otro formato? Uy, Yo no sé creo qué es eso. Bueno, Yo opino, maestra, sí. maestra, yo opino que en Word lo enviemos a la plataforma y el de PowerPoint lo subamos El correo. sí, porque la verdad si lo quiere con imágenes, no vamos a batallar mucho para subirlo en la plataforma. Sí, Más es lo que fácil les iba a subirlo en comentar. Google Drive. Sí, entonces vamos a hacerle así. En Word, el archivo Word lo vamos a subir a plataforma y el formato PowerPoint lo vamos a subir al correo electrónico personal. ¿Les parece? Muy bien, maestra. O también podría ser otra idea, no sé qué les parezca. En la segunda actividad ya ve que solo es como reflexión y si lo anexamos a lo de... Ay, sí. Que la sacó la compañera, pero yo la entendí como que en la actividad 2, como también es reflexión y es en Word, también ahí mismo a agregar la narración del proyecto. Okay. Como que Muy algo bien. así lo entendí. O sea, Sí, en la 2. Compañera, para ponerle actividad de... Muy bien. Entonces, pudiese ser también que entonces en la segunda actividad parece que también no va a coincidir la descripción de la actividad con la... ¿Por qué no agrega una tercera actividad en la misma plataforma? Ponga actividad C y ahí subimos el PowerPoint. Bueno, también. Déjeme platicarlo con Clarisa porque también pues los chicos, los técnicos, pues también yo no sé qué tan saturados estén de trabajo, pero igual puede ser viable enviarlo a mi correo, no sé qué les parezca. Yo creo que mejor así, maestra, el correo, porque me imagino que sí han de estar muy ocupados. Ahorita todo el mundo está trabajando y aparte también por lo pesado del archivo. Sí, yo creo que entonces el PowerPoint lo enviamos al correo.
¿Alguien está hablando? Diga, repita, por favor. Yo, maestra, me Sí, perdí. por favor. ¿Por qué quieren actividad C? ¿Cómo En la estaba? actividad A es el Word, ¿no? El proyecto en Word. Sí. La actividad B es el resultado dando respuesta a esas preguntas, ¿no? Como una Sí. evaluación. Ajá. Y el PowerPoint lo vamos a subir al Google Drive para compartirlo con usted. ¿Por qué Sí. actividad C? No Es entiendo. que mostraban como alternativa el PowerPoint, ponerlo como una actividad C para poderlo subir a plataforma también. Pero comentamos que las imágenes de pronto suelen ser muy pesadas, entonces la mejor opción, si todos estamos de acuerdo, actividad A o la actividad 1 va a ser el Word en plataforma. La actividad 2, lo que sería, bueno, la actividad 2 la vamos a subir como corresponde a actividad 2 y el formato en PowerPoint a mi correo personal. ¿Les parece? Igual ahorita se los pongo por el grupo de WhatsApp por si alguien no está presente ahorita en la videoconferencia o de pronto no entendió la instrucción, para recordarles eso. ¿Les parece? Sí, maestra. Muy bien. Chicas, ¿alguna duda, pregunta, queja, comentario? Es nuestra última videoconferencia. Pues yo creo que yo le voy a estar preguntando, maestra, porque por WhatsApp, porque como me sacó, la semana pasada también me pasó lo mismo. Yo siento que la actividad me salió mal porque no encontraba la videoconferencia a tiempo. Y ya después de que la subí, dije, ay, siento que está mal, pero ya no tenía tiempo de volverla a corregir. Bueno, cualquier duda que se les presente, siempre trato de contestar. A veces no puedo de forma inmediata, a veces sí. Siempre estoy al pendiente de mi teléfono. Nada más si les encargo el horario. El horario, yo entiendo que a veces personas trabajan todo el día y que en la noche igual les contesté, no hay ningún problema. Pero sí ahí voy a estar al pendiente yo del teléfono. Cualquier duda, háganlo con toda confianza. La idea es que eso salga lo mejor posible. ¿Les parece? Muy bien, maestra, gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Y en lo personal, pues aprendí mucho. Sí, yo creo que esto pues nos va a servir mucho para nuestra profesión porque no es fácil, como decía la compañera Jenny al principio, decir un diálogo o una obra o cualquier representación o que te estén grabando con un celular y pues yo creo que el celular es mínimo a comparación a tener a los niños o a lo mejor hasta los padres o otras personas de la comunidad. Entonces pues debemos estar preparados para eso. Y es como un tipo de ensayo para nosotros. En lo personal me gustó mucho la materia y va a ser una de las materias pues básicas para el desarrollo de nuestra profesión. Y muchas gracias. Igual por el mensajito ahí por el celular le voy a estar si alguna duda y gracias también por orientarme porque pues sí le he mandado mensaje y pues la verdad sí me ha contestado. Muy bien. Bueno, gracias compañera. Muchísimas gracias, chicas. Esta sería pues prácticamente la última sesión. Voy a estar al pendiente, como les comenté, y pues cualquier duda, estamos en contacto. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, pues damos por terminada la sesión y cuídense mucho, lávense las manos. Gracias, maestra. Y quédense en casa. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, Bye, maestra. bye. Que pase buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches.